Y bueno, buenas saludos a todos. Bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Hoy continuamos con la segunda temporada de nuestro podcast y estamos con un episodio especialísimo. Y ya van a ver a la persona y el personaje que tenemos con nosotros el día de hoy, que seguro la vamos a pasar muy bien y vamos a contar unas historias bien buenas. Antes de darle paso a nuestro invitado, como siempre, tengo a Walding acompañándome. Buenas gente, ¿cómo están? Un placer de nuevo tenerlos por acá, un episodio más de Susurros Podcast. Esta segunda temporada que ha estado bien cargada, con bastantes invitados, bastante gente súper interesante. Y como les digo hoy nos vamos a asustar bastante con anécdotas paranormales y con relatos perturbadores que nunca sucedieron. Y yo creo que eso le da paso a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué onda, Walding? Hola, Bobby. Yo de maravilla. Estoy sumamente feliz y es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. No, gracias a ti por aceptar la invitación y estar compartiendo con nosotros acá en un episodio más. Si gustas, puedes darnos tus redes sociales ahí para que la gente te ubique más. Los que están un poquillo despistados, ¿verdad? Claro, con mucho gusto. Mira, aparezco en YouTube como Relatos Cósmicos Mutantes. Ahí es el podcast donde narramos las anécdotas paranormales que envía la gente. En TikTok, Instagram y Facebook aparezco como Dr. Melquiades, con Z, Dr. Melquiades. Ahí voy a aparecer. En Spotify tengo dos perfiles. Uno que aparezco como el podcast del Dr. Melquiades, donde subo relatos de mi autoría. No son los casos perturbadoramente ridículos, son otros completamente diferentes. Y aparte también van a topar mi música, también ahí en Spotify, lo encuentran como Dr. Melquiades. Ahí estoy en todos lados. Ahora sí que soy una mente demasiado ociosa, me encuentran en todos lados. Y es que justamente, sí, la persona que tenemos hoy acá con nosotros, como vimos, es escritor, es humorista, cuentista, músico, creador de contenido, todólogo, te digo yo. El todólogo. Cabe señalar que eso de humorista es involuntario. Lo de humorista es involuntario, ¿no? Sí. Pero pasa. Yo al menos con los videos que he visto me divierto bastante. Claro. Me asusto también, ¿verdad? Sí, porque tiene de todo lado, ¿verdad? La vertiente del terror real. También. El terror paranormal también. Y la parte humorística que es buenísima también. Sí. Y bueno, hoy lo que queremos hacer es contar algunas historias. Nosotros, Doc, como te decíamos, tenemos también algunos episodios donde nos dedicamos solo a contar historias, algunas nuestras, algunas de los invitados y de nuestra audiencia, de nuestros seguidores. Entonces eso es lo que queremos hacer un poco, contar algunas historias e irlas comentando. Pero antes de eso, Doc, yo tengo una consulta muy importante, yo creo. ¿Cómo nace y quién es el Dr. Melquiades? ¿Quién es el Dr. Melquiades? Nace en un momento de... Bueno, ahí te va. La versión oficial dice que el Dr. Melquiades nace en un guión para una obra de teatro que estaba escribiendo. Ahí nace el Dr. Melquiades. Es un personaje el cual representa todo lo malo, todo lo desagradable, como Carl Jung decía, la sombra, ¿no? Ese elemento negativo que tenemos todas las personas. Él era la sombra. Y pues así nace el personaje, ¿no? Nació para una obra de teatro ya hace algunos años. Y posteriormente, ya cuando nos subimos a redes sociales, dijimos, ¿cómo le hacemos para subirnos a redes sociales? Porque yo quería abordar el tema de la literatura, ¿no? Yo como escritor quería abordar el tema de la literatura, pero de una forma diferente, no tan plano, no tan solemne de que, hoy sí, la literatura es muy especial y solamente los sujetos de cierta clase tienen acceso a ella. No digas, no me gustaba, ¿no? Entonces, por eso utilizamos al personaje que ya existía, lo subimos a redes sociales y pues mira, hoy es día que funcionó y a la gente le ha encantado. Esa sería la versión oficial de la existencia del Dr. Melquiades. Porque hay una no oficial. La no oficial, pues es que... La no oficial es que soy un T-8, el cual la productora, hermosa productora, bellísima, me encontró abajo de un puente, me trajo al mundo real para rehabilitarme
para reincorporarme a la sociedad y sacarme todo, ahora sí que depurarme, ¿no? Desintoxicarme. Pero pues obviamente reincorporándome a la sociedad terminé intoxicándome más. Entonces, pues, ¿qué se le puede hacer, no? ¿Qué se le puede hacer? Que la productora es una crack también. Le mandamos un saludo a la productora. Claro. Oh, maravillosa. Ahorita estaré ahí sentada, pero bueno, pues hoy no vino, es una mente sumamente ocupada y dijo, pues órale, Chalán, póngase a chambear. Y bueno, pues ahí está el Chalán chambeando. Así es. Buenísimo. Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, de que hoy van a ser también unas historias perturbadoras que nunca existieron jamás, ¿verdad? ¿De dónde nace todo esto, doctora? Cuéntenos un poco. Mira, yo como novelista tengo como que cierto espíritu. Hay algo muy simple, ¿no? Un escritor, parte de la obligación es encontrar lo fantástico en lo cotidiano. Esa es la obligación de un escritor, encontrar lo fantástico en lo cotidiano, y aparte de eso, crear conflictos donde no los hay. Sin un buen conflicto, una historia no funciona, es plana, es aburrida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los casos perturbadoramente ridículos? Pues es que te encuentras una nota de periódico, una noticia en redes sociales, en la televisión, y eso hasta cierto punto te vuela la cabeza, ¿no? Y entonces surge la pregunta mágica de todo escritor: ¿y qué tal si? ¿No? ¿Y qué tal si sucedió esto? ¿Y qué tal si hubiera sucedido aquello? Entonces, yo como un alma libre y contestataria y retadora ante la autoridad, pues siempre te pones a cuestionar, y justamente los casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás funcionan con tinte de protesta, de evidenciar cierta problemática que se puede o no se puede estar viviendo, secretos a voces que ya toda la gente conoce, y únicamente le ponemos eso fantástico dentro de lo cotidiano. ¿Cómo podemos encontrar lo fantástico en lo cotidiano? Bueno, pues imagínate que vas a las tortillas, ¿no? Lo cotidiano es: voy a las tortillas o a la panadería, regreso, tacos. Ya estuvo, ¿no? Exacto, hoy unos taquitos. Hoy. Qué bueno, papá. Qué rico. Entonces, ahí está lo cotidiano. ¿Dónde radica lo fantástico? Que llegas a la tortillería o a la panadería y de repente doña Cuca, la que te atiende, llega una camioneta blindada, se bajan 5 sujetos y la intentan someter. No, doña Cuca de volada saca 2, 3 movimientos especiales de Krav Maga y dice: ¡ay, güey, qué pasó, doña Cuca! Yo la hacía bien tranquila. Resulta que ella era de la élite especial de Fuerzas Armadas, y ahí no, o sea, un evento tan cotidiano como ir por el pan se convirtió en algo fantástico. Entonces, por ese lado es por lo que sale esta necesidad de los casos perturbadoramente ridículos. Un poco de entretenimiento, pero obviamente sin dejar de lado el evento que sí sucedió, o sea, de algo que sí sucedió, como temas de corrupción, como temas de lavado de dinero, como temas de capitalismo, como temas de explotación laboral. O sea, todo lo que nos atañe está ahí metido en el relato, pero pues obviamente damos por entendido que no sucedió porque pues, tiende a ser un poco exagerado, ¿no? Y siempre con este tinte periodístico para que se sienta que sí fue sacado de una nota de periódico. Ok, pero también tienen su base, pueden tener su base en algo cotidiano o algo real de la sociedad. Siempre. Por eso tiene este tinte contestatario para denunciar ciertos eventos que pues muchas veces ya sucedió la noticia y al día siguiente continúas con tu vida, ¿no? Y aquel suceso que sí afectó a una familia, a una población, a un país, pues sigue afectándoles, ¿no? Entonces esa era la intención. Aparte de que aquí a mí como escritor me funcionan como pues ejercicios narrativos, ¿no? O sea, entre más escribes, más mejoras. Entonces estos pequeños relatos a mí me funcionan para estar ejercitando, ¿no? Ejercicios narrativos que te ayudan a entretenerte, y muchas veces no dices: ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago? Ya lo escribí, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, bueno, pues vamos a grabarlo, se lo subimos a redes sociales. Y mira, ha funcionado, a la gente le ha gustado mucho y yo estoy encantadísimo de que les guste. Sí, claro, yo soy uno de esos que créanme que hubo un tiempito hace poco que no me estaban saliendo. Yo me metí al perfil del Dr. Melquiades y revisaba y yo decía: qué raro que no hay. Hasta que vi que ya volvió a aparecerme, ya volví otra vez a meterme ahí, porque no son relatos tan cortos, ¿verdad? Duran algunos hasta sus 8 o 10 minutos por ahí, pero son buenísimos. Gracias, mi queridísimo Walding. Normalmente lo que yo me obligo es que sea un cuento de 6 cuartillas, o sea, escribir 6 cuartillas, y ese es mi límite.
No más, no menos. Si escribo menos, es un relato de 4 minutos y en 4 minutos no te alcanza a contar un buen chisme, ¿no? O sea, Sí, claro. quieres chismecito. Entonces, ese sería mi límite. 6 páginas y eso es lo que contamos. Entonces, sí lleva su tiempo y afortunadamente quiero pensar que tengo el don de la palabra o el carisma suficiente para que la gente se quede enganchada viendo el episodio. O bueno, el cuento. Sí, claro. Yo también opino lo mismo, la verdad tiene bastante carisma para contar esos relatos que por ahí yo me he metido a los comentarios porque al principio cuando me salían yo decía, seguro es que sí son reales, pero los cuenta con ese sentido de que no es real para que la gente no pregunte más bien qué fue lo que sucedió. Pero en realidad sí han estado muy buenos y la gente se mete mucho en el caso y muchos sí se van a internet, ¿verdad? A investigar, a ver qué fue lo que pasó, a ver si realmente pasó lo que pasó o si fue una invención real del doctor Melquiades, ¿verdad? Y justamente por eso hacemos el disclaimer al inicio, ¿no? No busquen fotos, no busquen datos, porque en efecto no los hay. Y sin embargo sigue habiendo gente, sobre todo los nuevos seguidores, los que se van agregando, que dicen, no, a huevo, esto suena muy real, sí, voy a ir a buscar, a huevo, que hay información. Y pues no, o sea, justamente por eso hacemos el disclaimer, para aclarar que no pierdan su tiempo, solamente ven el video, disfrútenlo y a continuar con su vida. Sí, claro. Súper bien, sí. Entonces, no sé qué les parece. Bueno, sí, después de esa introducción y ahora que tenemos el contexto, empezamos con algunos relatos. Adelante, por favor. Yo encantadísimo de escucharlos, chicos. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Empieza Waldi con alguna historia? Sí, si gusta le damos paso al invitado principal del día de hoy, ¿verdad? Doctor, claro, si claro. Quiere, se manda ahí, que aquí decimos se manda para empezar, ¿verdad? Gracias. Fíjate que a mí en particular, digo, a mí me gusta todo el tema paranormal porque jamás, nunca de los jamases me ha sucedido nada. Nada paranormal, nunca he visto nada, ni he escuchado nada, ni una sombra, nada, doctor. Nada, absolutamente nada. Digo, aquí en el estudio tenemos tantas cosas que sin duda se cayó un libro, que se cayó una figura, pero pues es normal, ¿no? Por el movimiento de los coches, porque quedó mal acomodado y todo eso. Sin embargo, a mí como amante del terror y como escritor de terror, por eso abrimos esta sección, ¿no? Entonces, si me permiten, algunas de las que contaré serán de los seguidores que nos han enviado y que nosotros leemos. Perfecto. Claro. La primera, fíjate que yo no sabía, o bueno, sí lo desconocía, que hay una fobia. Hay una fobia que tienen las personas hacia las figuras religiosas, hacia estas vírgenes, estos santos, estos crucifijos. Entonces, llega el momento donde un chico nos manda una historia que cuando él era pequeño, en la sala de su casa tenían a un Cristo, muy grande, el Cristo en la sala pegado en la pared. Y este Cristo a él le causaba bastante inquietud porque sus ojos de cristal parecían húmedos en todo momento y él cuando caminaba por la sala sentía que esos ojos lo seguían. Digo, pues es normal, ¿no? Pues un niño normalmente pues, como que te causa inquietud, ¿no? Aparte de que también esos rostros que te llevan a esto, el valle inquietante, ¿no? Estos rostros humanizados, como que te dicen, si es humano, no es humano, es un maniquí, ¿qué será? Entonces te arrastran al valle inquietante y eso te genera esta sensación desagradable. Entonces él, cuanto más siendo niño, se mueve y dice, ay, güey, esa madre está bien culera. Y aparte de eso, el hecho que ese Cristo se lo había heredado la abuela de su abuela. Entonces era un Cristo ya una reliquia en la familia. Y lo curioso es que dice que su cabello era como de zacate y se lo tenían que estar cortando cada cierto tiempo. Porque el cabellito le iba creciendo. Entonces ahí estaba la mamá del niño cortándole el pelo. Llega el momento donde ellos se ponen a jugar, ya sabes, niño curioso, la ouija, se ponen a jugar ahí en el cuarto y les empiezan a pasar cosas curiosas. Pasan los días y él en particular, quien nos envía la historia, él descubre que el Cristo comienza a generar como humedad de los ojos como si estuviera llorando. Entonces él dice, no, o sea, ya de por sí me daba miedo esta madre, pues ahora con mayor razón, ¿no? Resulta que está chillando. Entonces, él, movido por el miedo, agarra el Cristo y mejor decide llevar a quemarlo. Porque él ya no aguantaba. Ya definitivamente ya no aguantaba, ya no quería, ya. Lo queman, se deshace y lo curioso es que en la tabla, cuando estaban jugando otro día,
únicamente la tabla les dijo, ya se fue. Eso fue todo lo que les dijo la tabla, ya se fue. Y a partir de ahí ya no volvieron ni a jugar la Ouija, ni a buscar otro Cristo. Lo curioso de todo esto, y lo que yo me pregunto, y que lamentablemente no nos compartió esa información, es ¿qué te hizo tu mamá, güey? O sea, quemaste una pinche reliquia de hace cientos de años. O sea, era lo que te iba a heredar y terminaste quemándolo, güey. O sea, sí, claro. ¿Qué te hizo tu mamá después de haber quemado el Cristo, no? Y no contó la historia completa de qué pasó con su mamá, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo te castigaron? Sí. ¿Qué te hicieron? O sea, la anécdota paranormal termina en eso, ¿no? Que él ya se deshicieron del Cristo. Sin embargo, a mí me causó bastante inquietud el hecho que le creciera su cabello Sí. de zacate, el hecho de que tuviera la humedad en los ojos como si estuviera llorando, el hecho que lo siguiera con la mirada. Digo, el hecho de que lo siguiera con la mirada hasta cierto punto, ya ven estas pinturas que muy renacentistas, que te movías y Tienen sentías ese que... efecto, claro. Ajá, Sí. tenía ese efecto. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero el hecho que le crezca el cabello, el hecho que llore, ya así como que decía, no chiques. Esa Sí. es una de las anécdotas que más me ha gustado, sobre todo porque a mí yo sí siento una gran repulsión, no sobre las figuras religiosas, vírgenes, santos, no, sino en particular con los cristos, ¿no? O sea, con los cristos, tú lo ves y dices, güey, ¿qué te hicieron, manito? ¿No? O sea, todo magullado. Sí. Dices, híjole. Y eso evidentemente detona esta necesidad de las juventudes de decir, no, mamá, mejor déjale rezo al Capitán América, él siempre gana, y este güey siempre pierde, mamá, ¿no? Entonces está todo Sí. magullado. Evidentemente, digo, dentro de todo esto, ¿no? Entonces, a mí sí me generaba esa inquietud, los cristos en particular, y eso era lo que a mí me movió tanto esta anécdota, ¿no? Me movió tantísimo esta anécdota, un Cristo Claro. viviente casi. Sí, Claro, para no, mí que el doctor estuvo viendo alguno de los episodios nuestros, porque en esa Sí. historia resumió los primeros 3, 4 episodios de esta temporada. Sí. Porque nosotros ¿Ah, sí? hablamos de figuras de muñecos, hablamos de figuras religiosas, hablamos de la Ouija, hablamos de una muñeca que le crecía el pelo también, de Okiku, Sí. que era una muñeca japonesa. Hablamos de... Eso es un... No, y la historia que yo les conté de mi amigo que tenía, que fue a una iglesia y los ojos del Jesús y el rostro se movieron, cambió Exacto. el rostro y demás. Entonces eso genera como esa aversión a lo sagrado, ¿verdad? Porque estas esculturas realmente, ya lo hablamos en el capítulo anterior con el enfermero maldito, que le mandamos un gran saludo también, que lo hablábamos de que estas figuras provocan como esa repulsión, como ese miedo también por la representación que se le da, ¿verdad? Porque esa representación de ver a Jesús colgado en una cruz, clavado, lleno de agujeros por todos lados, sangre, corona de espinas y todo eso, uno pequeño todavía le da como ese miedito, ¿verdad? Miedo, claro. A un niño le da Sí. miedo. Sí, Más claro. que no lo comprende. Muchos niños. no Y lo eso, entienden. y eso de esa historia que nos acabas de contar, que le crezca el pelo como zacate. Eso está muy extraño. Porque a Sí, menos de bastante. que tenga tierra por dentro de la cabeza, es que sí, ¿cómo le va a crecer el pelo de la escultura? En realidad eso Esos está son muy raro. los misterios. Claro, Sí. y luego te imaginas, ¿no? Que le diga, ¿cómo lo vas a querer? ¿Casquete o corto o regular? Pues ya se pone a cortar. Yo soy más de la idea que dices, está bien, o sea, todos, hasta cierto punto necesitas, ¿no? Necesitas una imagen, necesitas un símbolo, necesitas algo que físicamente represente eso a lo que te estás encomendando. Está padrísimo. Pero Claro. ponme un Cristo buena onda, ¿no? Así, Sí. ¿qué onda, chavo? Siguiendo a los niños, agarrando su paloma de la paz. O sea, algo que en realidad a mí me represente paz, ¿no? Que me traiga tranquilidad. Y yo, pero bueno, ya trae muchos significados, ¿no? Por detrás, el tema del mártir, el tema de el dolor, el sufrimiento que se debe de tener para tener El un sacrificio. gozo. Sí, o sea, entiendo el Etcétera. significado, pero dice, ya, ponme un Cristo buena onda, ¿no? O sea, Sí, 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 a gusto. muy diferente. Sí. Ahí cruzado de piernas comiéndose un pescadito, ¿no? Ahí con su pan, o sea.
algo multiplicando bonito. los panes, algo así. Por favor. O ya de menos, rellenando los barriles de alcohol, ¿no? No, pues con eso yo creo que traes más adeptos, ¿no? Con harto barril. Por supuesto. Que dicen, si Cristo tiene pisto, con Cristo yo me voy. Entonces, pues sí, tanto ahí, maravilloso para seguir. Claro. Bueno, yo creo que yo voy a avanzar entonces con una historia. Esta historia... Dale. Yo me disculpo porque en el capítulo anterior la conté, pero empezó a suceder aquí una situación muy extraña y tuvimos que frenar ahí un poquitito y entre tantas me enredé con la historia, ¿verdad? Pero bueno, la voy a contar de nuevo. Un saludo para la chica que nos la envió, que no recuerdo. Bueno, por acá lo tengo, creo. No recuerdo el nombre de la chica, pero bueno, muchas gracias por enviarnos la historia. Dice así: mi mamá en sus 20 tuvo un accidente de tránsito y estuvo internada. En una noche, sin estar bajo el efecto de la anestesia, cuenta que en la cama de la par había una señora muy enferma, que ya estaba agonizando, y en la noche, de repente, se empezaron a escuchar golpes en las ventanas, un ventolero fuerte y había un crucifijo que estaba en el cuarto, empezó a moverse por todos lados. Dice que la señora agonizante gritaba y gritaba hasta que murió. Mi mamá en ese momento lo único que pudo hacer fue taparse con las sábanas y orar, y al día siguiente hablar con una monja de lo sucedido. Esta le dijo que orara por el alma de la señora fallecida, porque algo no muy bueno había pasado en la noche anterior. Dice que esto fue en el hospital Clínica Bíblica, un hospital privado por acá muy famoso, ¿verdad? Y fue en los años 80, por ahí del año 81, y que la mamá de ella tenía 22 años. Dice que había una monja que trabajaba ahí y que la llevó a orar a ella, ¿verdad? Por el alma de esa mujer que estaba agonizante, y que para que a ella el evento no le perjudicara a nivel espiritual por todo lo que ella había visto, ¿verdad? En ese momento. Dice que la mamá le recuerda que cuando ella empezó a ver y sentir lo que estaba pasando esa noche, sobre el crucifijo que se movía para todos lados y el viento y los gritos de agonía de la señora, ella se volvió a orar y escuchó una voz que le dijo que no volviera a ver lo que estaba pasando, que al día siguiente la señora estaba muerta y no estaba. Dice que por eso fue que ella se fue con esta monja para que la ayudara, para pedirle ayuda y salvar su alma también. No nos cuenta cuál es el desenlace de lo que pasó después de que ella fue con la monja, pero nos dice que fue como para tranquilizarse nada más, ¿verdad? Como para poder, no sé, sobrellevar lo que había pasado en ese momento, o algo así. Pero sí me parece extraño, ¿verdad? Que haya pasado todos estos eventos de que el crucifijo se movía, los golpes en la ventana, ¿verdad? Y estando en un hospital y con una persona agonizante. No sé qué piensan ustedes de eso. A mí me da como una mala espina cuando lo estoy oyendo al inicio, como lo que sea que estaba rondando, pasando ahí, como que no debe sentir muy bonito. No, para nada. Y luego sí me deja muy intrigado la duda de cómo es el desenlace, pero en sí la historia me da un rollo como mal. No sé por qué, a mí personalmente. Como que muy demoníaco, ¿verdad? Como que no es normal que una persona cuando muera le pasen ese tipo de cosas así. No sé qué piensas, Doc. A menos que haya sido una señora muy mal en vida, ¿no? O sea, así como que fue muy mal en vida y justamente por eso tenía que pagar todos sus males antes de marcharse de este mundo. Entonces, tal vez fue el caso. Vamos a hacer sufrir porque se robó lo de la tanda, robaba la ropa de ahí, pedía fiado en la tienda y no pagaba. Digo, eso por las cosas menos, ¿no? Sí, por lo menos. Sí. Podía ser el caso. Porque sí, ¿no? Normalmente pues, una persona pues, ya trascendió, ya se fue, tranquilo. Dichosos aquellos, ¿no? Que nos cuentan que únicamente exhalaron por última vez y eso fue todo. Y descansaron. Dichosos ellos. Entonces tal pareciera que estas personas que sufren más al momento de morir o que les cuesta más trabajo poder transicionar hacia
su siguiente etapa o fundirse con el universo y convertirse en nada, tenían que sufrir, ¿no? Para pagar eso antes. O culpas también puede ser, que sintiera culpas por algo que no hizo. Sí, esos son dichos cotidianos muy comunes también, ¿verdad? Dicen que el infierno está en la tierra, ¿verdad? Entonces, sí, también. quién sabe si es que acá venimos, pagamos, o en nuestro lecho de muerte pagamos lo que hemos hecho y ya nos vamos un poquitito más limpios, ¿verdad? Claro, el infierno no está en la tierra, el infierno está en la cruda, güey. Oh, no, esas resacas, ese es el verdadero infierno. Ahí está el infierno, en creo las que crudas. Nosotros no lo hemos vivido. Yo no tomo. No, bueno. Salud. Entonces puedo decir que tu felicidad es fingida. La felicidad sin alcohol es felicidad fingida. Entonces, Falsa, por cierto, falsa. quien Pues- nos está viendo, por favor, no beban. No beban. No beban. Lo No nos recomienda estamos un doctor, incitando. ¿verdad? No No beban. los estamos incitando, no beban, por favor. No beban, así nos queda más a nosotros. Bueno, voy a continuar yo con un relato también. Por favor. Este es un relato que justamente no existió. Uf. Sí, entonces... Deja, tomo nota, güey, tomo nota. Así que el doc nos va a hacer ahí la evaluación al final, porque este relato es de un seguidor, bueno, no es un seguidor, es un colaborador ya del podcast, porque el relato es de Jimmy. Ah, Ya, ok. creo que ya hemos hablado aquí de Jimmy, creo que nunca ha salido en cámaras, pero Jimmy es uno de las personas que nos ayuda con la parte técnica, de los realizadores, por así decirlo, que está detrás, en cámara, detrás de las cámaras, en el equipo y demás, que nos ha ayudado con algunos episodios. Para darles un poco de contexto. ¿Está ahorita ahí con ustedes, perdón? No, con ahorita ustedes? está Adrián. Adrián es como el titular y Jimmy está en la banca. Les iba a decir, si está con ustedes, que salga a Supongo. cámara para conocer al Jimmy, porque así como lo presentas, es el todólogo, ¿no? Ya me dieron ganas de conocerlo. Es músico, escribe, toma fotos, es todólogo. Pues ahí está. Es Lo vamos a todólogo llevar muy también. bien. Sí. Entonces, bueno, resulta, para darles un poco de contexto de la historia, nosotros tuvimos un episodio, por ahí el episodio 12, 13, hace ya casi 20 episodios, imagínate. Tuvimos acá a un amigo, Alonso, que él es, bueno, trabajaba en ese momento como oficial de seguridad, y él nos contó una historia que le pasó en un predio, creo que fue un predio de camiones, de estos camiones de furgones, que él trabajaba ahí y le tocaba cuidar por la noche en ese momento. Él nos contó una historia de como de una sombra de algo que molestaba alrededor de la caseta donde él estaba. Y bueno, eso inspiró a nuestro amigo Jimmy para hacer una pequeñita historia, un pequeñito cuento corto, nos dijo, y nos lo envió. De hecho, nos lo envió hace bastante. Lo que pasa es que no habíamos tenido el chance y yo dije, aquí hay que sacarlo con el doctor. Entonces voy a relatarlo. Tiene por título La Última Guardia. ¿Okay? Y dice así: tras un acelerado entrenamiento, por fin tuvo su asignación. Primera noche que servía como guardia de seguridad en aquella desvencijada escuela. Mal iluminada, algo aislada y con varios rumores extraños que ya lo tenían con el corazón en la mano, desde antes de empezar la jornada. La agonizante luz del día era una vista preciosa de una tarde fresca que anunciaba una fría noche. Una hora más tarde, tras acomodarse en su puesto, su compañero le avisó que iría a realizar la primera ronda. A él lo invadió un sopor terrible, con una pesadez que le dejó tumbado en la silla de la casetilla. Sin saber que se había quedado dormido, fue despertando de pronto por un ruido como por una explosión lejana que lo puso en estado de vigilancia. Así quedándose en silencio por medio minuto, sin alcanzar a escuchar nada extraño. Es más, no escuchaba más que su respiración en ese momento. Una sensación de tensión comenzó a acumularse a la vez que el ciclo de su aliento se aceleraba, hasta de pronto detenerse con un fuerte golpeteo que sacudió la puerta. Recobró su compostura y fue a abrir la puerta, deslizando a su compañero con un "May", que se desvaneció al no encontrar a nadie al otro lado de la puerta. No supo si pasó o no, aunque estaba seguro de haber escuchado una voz que le decía muy cerca del oído: perdón, fui yo. Con un abrazo frío
que le provocó un espasmo en su espalda. Sintió que se le bajó la presión al tener un terrible presentimiento sobre su compañero. Con prisa, tomó la linterna de la mesa y salió agitado apuntando con la luz en alto, empuñando en su otra mano el arma. No fue mucho lo que avanzó en la densa oscuridad en ese momento cuando el foco iluminó una figura a pocos metros delante, de la que salió una asustada voz que le interrumpió toda acción, una voz que decía: «No me siga». La silueta giró en la esquina de adelante sin hacer ningún ruido. «¡Alto!», le gritó corriendo tras de ella, él mismo dando la vuelta en el mismo punto donde desgraciadamente la oscuridad traidora ocultaba un pequeño pretil que lo esperaba para hacerlo tropezar. Y su cuerpo, desprevenido, cayó con sus brazos por debajo, accionando el arma con un disparo a su propia cabeza. Como quien cree haber despertado dentro de una pesadilla, él volvió a despertarse. Desubicado, erguido, miró en todas direcciones hasta encontrar a sus pies su propio cuerpo inerte. Aún sin saber qué estaba pasando ni qué hacer, involuntariamente se devolvió sobre sus pasos, topándose con una luz que lo encandiló. La luz de su propia linterna, sostenida por otro él, que lo veía desde unos metros atrás. «No me siga», le dijo él, apenas pudiendo hablar mientras se alejaba por donde vio su cuerpo. Pero al llegar de nuevo ahí, ya no se encontraba. Una idea pasó por su cabeza, viéndose de pronto frente a la casetilla, creyendo que podría cambiarlo todo. Golpeó aceleradamente la puerta, que fue abierta por otro él, aunque éste no lo veía. Entonces lo comprendió todo. Intentó abrazarse con una disculpa diciendo: «Perdón, fui yo», y dejó de ser. Esa es la historia de nuestro amigo Jimmy. ¿Qué les pareció? Está chida, ¿no? Cuando dijo «perdón, fui yo», es como esas veces que estás en el elevador, güey, y desayunaste pesado y chin, se te sale uno, «perdón, fui yo». Perdón, sí, o sea, estamos en el elevador, pues me apachurraron, pues «perdón, fui yo». Algo así. Y los mató a todos. Y justamente acabó con todos ahí en el elevador. Y él mismo. Ándale. No, fíjate que está chido porque justamente aborda la otredad, ¿no? O sea, aborda la duplicidad, este bucle infinito de ciertas acciones que se pueden dar, ¿no? Bien se dice, ¿no?, que el tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Claro. Entonces, ha habido testimonios de algunas personas que dicen que ellos pudieron ir más allá de ese bucle y se encontraron a sí mismos y únicamente vivieron con, o mejor dicho, experimentaron esa desagradable sensación de estar repitiendo una y otra vez los mismos eventos. Bien se dice, ¿no?, que el arte imita la realidad. Hay algunos que afirman que no puedes imaginar aquello que no has visto. Hay algunos que lo dicen. Entonces, por ese lado, pues no por nada tenemos estas películas, ¿no?, de bucles infinitos. Por ejemplo, ¿no?, El Día de la Marmota, esta película con Billy Murray, que es algo que está repitiendo. Entonces, de algún lado tuvo que haber salido. Entonces, me parece muy interesante este concepto de los bucles infinitos, y solamente haciendo un acto diferente, como sucede en este caso, que termina abrazándose, es decir, aceptándose, es como puede romper, ¿no?, el bucle. Entonces ya no tiene por qué repetirse. Entonces está padre, me gustó, está bonito. Sí, a mí está muy interesante. Bonito. A mí me llamó mucho la atención cuando hablamos, por ejemplo, de accidentes, cuando se da que siempre hay una aparición en un mismo lugar, que ya lo hemos relatado aquí en otras historias, y que esa aparición siempre está en esa carretera, en ese edificio, en ese cuarto, en ese lugar, porque está tal vez en ese bucle del que estamos hablando. Sí, que está reviviendo todo lo que pasó. No sé si ustedes vieron alguna vez esta serie que se llamaba Supernatural. Yo no soy fan. Bueno, esa es una de las series más icónicas, yo creo, en cuanto a lo mainstream, digámoslo así, de la magia y la brujería. Que de hecho en uno de los episodios aparecía algo así, como que una persona había cometido suicidio, y al cometer esto se repetía cada vez que alguien llegaba de nuevo a la casa del señor se repetía
como en un bucle lo que había pasado, todas las acciones que había llevado a cabo. Y uno de los casos reales, bueno, se podrían decir reales, no sabemos, ¿verdad?, de los Warren, fue el famoso caso de Amityville, ¿verdad?, que se supone que eso fue como una repetición de lo que ya había pasado con otra familia en este lugar también. Como un espíritu que poseía a las personas para que repitieran lo mismo. Sí. Claro. No, incluso, y bueno, no es tan... Muchas veces el humano, ¿no?, funciona a base de repetición. Entonces, hasta cierto punto tiene sentido que estemos en este bucle infinito. Entonces, está padre. Nada más dile a tu compa que cuando escriba no adjetivice tanto. Es la única recomendación. Que cuando escriba no adjetivice tanto. Porque la tenebrosa noche, ¿no?, y ese frío sensacional, o sea, adjetiviza demasiado las situaciones. Mejor ya que se vaya de corrido con los verbos de acción, porque un verbo de acción te lleva a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Y adjetivizar tanto, pues se vuelve ampuloso con la lectura. Sería buenísima. Lo único, pero está bueno, Ro. Dale, vamos con otra historia. Continuamos ahí con el Doc. No sé si te tiras ahí otra historiecita. Sí, claro. Ahorita, justamente que sean de los bucles en el tiempo, una de las historias que más llamó la atención, en específico en TikTok, fue una que nos enviaron de Cancún, aquí en Cancún, Quintana Roo, aquí en México, que se llama La vida que no viví. Y esto nos cuentan que es un chico, el cual se sube a un camión, va muy a gusto, él va de Cancún a Campeche, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces se sube al camión, va para allá, en el camino se encuentra una señora en el asiento de al lado. Entonces, en cuanto tiene el encuentro con esta señora, como que experimenta una rara atracción hacia ella. Ella era una señora grande y él era joven. Él tenía 23 o 24 años y la señora más de 40. Entonces había una brecha generacional enorme entre ellos. Sin embargo, él sintió esa atracción y no lo culpo. Sin embargo, pasa el tiempo y él se baja, llega a su trabajo y la señora entra a trabajar en el mismo lugar donde él estaba. A partir de ahí comienzan a tener esta interacción, comienzan a frecuentarse, llega el punto donde él termina yéndose a vivir con ella a su casa. Y pasa el tiempo y él constantemente se cuestiona, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy con ella? Se lo seguía cuestionando, pero llega el momento donde como que se convencía solo y decía, no, pues ya, voy a continuar con mi vida. Pasa el tiempo, se distancia de su familia. Para todo esto ha transcurrido un año. Un año ha transcurrido que él se fue a vivir con la señora, que está, viviendo en amaciato con la señora. Y llega el momento donde unos sujetos intentan asaltarlo, llegando a su casa. Esto ocurre en un barrio que se llama Rancho Viejo, aquí en Yucatán, bueno, en Quintana Roo. Es un barrio como muy representativo, porque muchas personas les llamó la atención justamente porque dicen que sí ocurren muchas cosas peculiares en este barrio. Entonces el chico va regresando de su trabajo, intentan asaltarlo, en el forcejeo termina empujando al asaltante, el asaltante se cae y ahí se queda. Él llega corriendo hasta su casa, se encierra, la señora le dice, ¿qué te pasó, mijo? No, nada, ¿no? Ya comen, todo bien, se van a acostar y al poco rato llega la policía por él. No, es que fíjate que tenemos testigos de que tú forcejeaste con una persona y acabaste con su vida. No, sí, pero es que... No, pues crimen es crimen, y vámonos. Y se lo llevan entambado. Pasan 6 meses en lo que se hacen todas las investigaciones y la única persona que podía declarar en su contra era la mamá del difunto. Entonces la mamá del difunto se presenta en fiscalía y les dice, yo sé de qué calaña era mi hijo, yo sé cómo se comportaba, firma su desistimiento, firma el perdón, yo ya no hago ninguna reclamación. Entonces el chico queda en libertad, ya se va a su casa porque la persona afectada pues ya no reclamó, ¿no? Fue en defensa propia y todo esto. Ya, él sale, llega a la casa donde vivía y para sorpresa de él, esa casa está en ruinas. Dice que le parece curioso que en 6 meses se haya ido tan rápido esa vivienda. Y aparte el barrio en el que estaba también se fue a menos. Parecía como si estuviera abandonado desde hace años y no desde hace 6 meses. Entonces pasa el tiempo,
Esa misma tarde, él regresa con su familia. Le dicen, ¿qué onda? ¿Dónde habías estado? No, pues ya les empieza a platicar y ya se acuesta. Al momento en el cual él se despierta, está igual en su casa, pero hay ciertas cosas que cambiaron, ¿no? Dice, ay, güey, eso no estaba ahí, eso no, o sea, anoche que llegué no estaba así. Su hermano le dice, ándale, párate, nos tenemos que ir a chambear. Le dice, ¿chambear a dónde? Pues al trabajo, güey, ¿a dónde más? Ok, se para y se va. Entonces, él se pone a preguntarles a su familia que qué ha sido de la señora. Y eso pues, su familia le dice, ¿cuál señora, güey? Pues con la que me fui a vivir. ¿A dónde te fuiste a vivir, güey? No, pues es que yo estuve viviendo con una señora. No, güey, tú jamás te fuiste a vivir con una señora. Jamás estuviste encerrado, jamás tuviste ningún problema con las autoridades. Todo el tiempo has estado aquí con nosotros. Sí pasó un año de lo que sucedió. Sin embargo, su familia y todos los que lo conocen reafirman y le hacen ver que él jamás entabló una relación con otra persona, que él jamás se fue a vivir con nadie y que jamás terminó con la vida de nadie. Se va a la fiscalía, busca más información y no tiene ni siquiera antecedentes penales. Bien sabemos que cuando te entamban, a pesar de que salgas libre, ya tienes un antecedente penal. Uh-huh. En este caso, no. Él estaba limpio, jamás había cometido un crimen. Y es fecha que él todavía se pregunta qué fue de su vida ese año y medio. ¿Perdió un año y medio o estuvo viviendo la vida de alguien más? ¿O simplemente tuvo un recuerdo o un enlace con otra realidad? Es decir, sí, su yo de otra realidad era lo que él estaba viviendo, entonces hubo este cruce de frecuencias. Entonces es lo que él le deja pensando y con eso termina la historia que él nos envía, cuestionándose qué fue de mi vida. ¿Viví la vida de alguien más? ¿Es un recuerdo que no es mío? ¿Me lo implantaron? ¿O en efecto la señora pues era acá una señora o de oscuridad y lo embrujó? No lo termina de entender. Uh-huh. Y eso lamentablemente pues, sí nos deja a nosotros pensando, ¿no? O sea, en efecto, ¿qué fue? O sea, si él que lo vivió no lo entiende, pues tú que lo escuchas, pues menos, ¿no? Sacas conjeturas e intentas ligar alguna posible idea, pero todo se queda corto con lo que él vivió, ¿no? Entonces claro, dices, verga. De hecho, hay un caso, no sé si lo conocen, de una señora inglesa que ella alrededor de sus 40, 30 y algo, cae en un coma y cuando despierta está casada con un hombre y tiene una familia. Y ella dice, mi esposo se llamaba tal, mi vida era tal y tal y tal, y empieza a contar toda su vida, que era completamente diferente a lo que realmente ella había vivido. Entonces, a una de las conclusiones que ella ha llegado con esto es que ella tal vez murió en una de las dos dimensiones en las que ella se encontraba, murió en un accidente y se cruzaron y llegó a la dimensión paralela a la que ella ya había vivido anteriormente. No sé si habían escuchado ese caso de antes. No recuerdo el nombre ahorita de esta persona, pero es un caso sumamente importante que se ha documentado mucho porque ella definitivamente dice, yo vengo de otra realidad, yo tenía otra vida. O los casos de estas personas que se van a dormir, viven una vida hasta el punto de morir y cuando despiertan se dan cuenta que no fue real, sí, que fue solo un sueño. Debe ser, para esta persona que les envió ese caso, debe ser demasiado complicado saber que él estuvo en otra realidad o que sintió que vivió en otra realidad durante todo ese tiempo también. Yo lo que pienso, bueno, yo siempre me voy un poco más al lado escéptico, no sé, algún trauma a nivel cerebral o algo que haya causado, en el caso de esta señora en coma, la memoria a largo plazo o alguna cosa de estas, no sé, digo yo, no, porque no conozco el caso. En ese caso hay descripciones de lugares, hay descripciones es muy específico. De eventos, sí, específicos que ella no podría tener en su cabeza, porque no las vivió, simplemente no las vivió. Bueno, pues tendremos que relatarlo, buscar la información para verla bien. Sí, algo interesante de lo que mencionaba Bobby, me hace sentido por el hecho que existe esta... es hipótesis, pero no sé si ya se teorizó, o sea, que ya esté más completo el hecho de la visión remota. ¿A qué nos referimos con esto?
el hecho que yo no sé, yo no conozco China, ¿no? Nunca he ido a China, pero lo poco que sé de China es por lo que alguien me ha contado. Entonces, a partir de ahí, mi conocimiento ya se extendió a lo que alguien más vio, pero no lo vi yo. Yo lo conozco por lo que alguien me contó. Sí. Por lo que puedo ver en pantalla, ¿no? Una película, una serie, por lo que puedo llegar a leer en un libro. Entonces, ahí es como mi visión se va ampliando, pero no es algo que yo he visto. Yo no lo tengo en la memoria. Lo conozco por lo que se ha dicho. Entonces, existiría esa posibilidad que, en efecto, esta persona que estaba en coma o esta persona que nos envió la anécdota tiene conocimiento de ciertos eventos, de ciertos lugares que ella no vio. O sea, como bien dices, Walding, ella no tendría forma de tener acceso a esa información, sin embargo, es muy precisa, ¿no? Sí. Entonces, pues el hecho que lo haya obtenido por medio de algo que escuchó, algo que vio, algo que también se ha dicho es que las personas que están en coma, como que están en este proceso, ¿no? Entre que estoy, no estoy, y hay algunos que no están tan profundos que llegan a escuchar un poco las conversaciones de los médicos, ¿no? Entonces eso como que te va entrando. Hay algunos que así lo afirman. Yo lo podría decir desde mi reducida experiencia, cuando ya estás a punto de despertarte, no sé si les ha sucedido, que estás a punto de despertarte y escuchas una canción, escuchas un ruido, y eso inmediatamente lo relacionas con tu sueño, y en tu sueño aparece esa canción, ese momento, esa plática. Y para ti tuviste un sueño que duró 2-3 horas y en realidad fueron minutos incluso, ¿no? Segundos, incluso minutos. Entonces es así como que, yo recuerdo ahorita, perdón por el atrevimiento rapidísimo, yo recuerdo un momento donde estaba morrito y yo en mi sueño recordaba que yo iba corriendo por una pendiente. Iba corriendo por una pendiente, todo estaba oscuro, iba corriendo por esta pendiente y detrás de mí venían muchas personas con antorchas, ¿no? Ya sabes, el típico Frankenstein, el típico monstruo que van persiguiendo con antorchas y trinches. Entonces yo volteaba y a la lejanía venía todo el cielo oscuro y solamente esas pequeñas antorchas. Curioso resulta que cuando termino de despertar, yo estaba tapado con una colcha y esa colcha atravesaba los puntitos, güey, de luz. Sí. Entonces era lo que yo... Entonces era como que entre tener los ojos abiertos y cerrados. Yo dije, no, digo, de morrito, decía, no mames, lo sentí bien real, ¿no? Hoy día de grande ya dices, no, pues es que estabas medio como en la vigilia, ¿no? En ese proceso así. Y a partir de ahí era como... Entonces no descartamos esa posibilidad que en efecto la persona que haya estado en coma obtuvo información de la plática de los doctores, relacionándolo con cosas que ella vio, que ella leyó, todo se nutrió y se ensambla, ¿no? Se arma para que entonces exista posibilidad, o definitivamente sí vivió en otra realidad, en otro tiempo, y está más padre especular sobre eso. Nos gusta más ese chisme. Claro que sí. De igual forma, nosotros el cerebro humano no lo comprendemos todavía, ¿verdad? Aunque se ha llevado a cabo muchos estudios, no se comprende. Es como estos casos en los que las personas sufren un traumatismo en su cabeza y despiertan hablando en otro idioma completamente distinto al que ellos tenían y que nunca tuvieron la posibilidad de aprender. Son cosas que el cerebro también nos puede jugar esa mala pasada, por así decirlo, ¿verdad? Sí, también. Y eso que menciona el doc también, de que en un sueño se puede dar en minutos una historia completa. Hay una historia que yo conté acá, creo que fue en la fiesta de aniversario, la de los sueños anidados. Esa historia de sueños anidados, cuando yo la conté, era larguita. Y cuando yo recuerdo que ya la anoté, cuando me desperté, sucedió en cuestión de 6 minutos, una cosa así. Entonces el cerebro hace cosas increíbles. Sí, claro. Pero bueno, no sé si continuamos con otra. ¿Te manda usted, Walding? O... dale, si quiere voy yo. Ok. Bueno, esta historia viene a raíz de una historia que una seguidora que nos pidió que la historia fuera anónima, ya casi van a entender por qué, escuchó en el podcast. Nosotros hablamos de una persona que no podía morir, que era como si estuviese anclada a este plano por sus prácticas de brujería y de Santa Muerte en general, ¿verdad? Entonces dice que ella recordó una historia que habían vivido con una vecina hacía unos meses, ¿verdad? Dice que la señora fallece hace casi 2 meses. Para cuando nos manda esta historia, digamos, para este momento ya van 3 meses, por ahí anda, una cosa así.
Pero dice que la agonía de esta persona fue muy inusual, que fue muy, muy larga en realidad. Y que pasó ya en sus últimos días una semana sin poder comer ni beber. Algo que no es así como que muy natural para una persona que ya esté prácticamente, perdón, en el otro plano, ¿verdad? Dice que a pesar de que la desnutrición y la deshidratación que esta señora tenía, no podía fallecer. Dice que la hija de esta señora le cuenta que ellos como hijos, cuando iban a revisar a su mamá, sentían un olor desagradable, que la piel estaba morada, incluso verduzca en algunas partes, como cuando ya pasa esto de que la piel ya o la carne ya se está empezando a podrir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces dice que ellos le revisaban y no tenía sentido, no encontraban la causa de que esta señora estuviese pudriéndose de adentro hacia afuera, pero que su corazón mantenía un ritmo normal, como si ella estuviese normal, sana. A ellos se les hacía muy, muy extraño. Una de las noches en las que ya ellos pensaban que ya su mamá ya definitivamente no iba a sobrevivir, estaban todos los hijos en la habitación donde estaba esta señora y deciden salir de ahí porque ya la señora no fallecía, no pasaba nada. Entonces deciden algunos irse a descansar con sus familias y demás y esperarlo la llamada, como ya nos ha pasado a algunos antes, esa llamada fulminante, ¿verdad?, de que ya el pariente falleció. Se queda solo 2 hijas y uno de los nietos acompañando a la señora en ese momento, ¿verdad? Una de las hijas dice que empieza a revisar las gavetas que la señora tenía cerca de la cama, por pura curiosidad para ver qué tenía la señora. Dice que en una de estas gavetas encuentra algo muy, muy sorprendente. Tenía un vestido negro, un crucifijo cercenado, todo esto envuelto en alambre. Dice que ella lo sacó del cuarto y en ese instante el nieto vio una sombra negra que venía saliendo del cuarto de la señora, la habitación de la señora. Después de eso, la señora fallece. Después de que sacan esto, la señora fallece. Dice que la muchacha que nos cuenta esta historia, que su mamá era muy católica, entonces iba todos los días a rezarle la oración esta de la coronilla a las 3 de la tarde a la señora para que ya ella pudiera descansar, pasar a un plano espiritual diferente al de nosotros y demás. Pero dice que esta señora, cuando ella iba a rezarle la coronilla, tenía la mandíbula completamente desencajada, que la señora ya no podía, por esa razón era que no podía hablar, no podía comer, no podía nada, ¿verdad? Porque la mandíbula estaba completamente fuera de lugar. Pero que cuando ella llega a ver a la señora después de que muere, la ve con la mandíbula normal, la mandíbula en su lugar, como si nunca le hubiese pasado nada. Dice que la señora, cuando la mamá de esta seguidora que nos cuenta la historia, le cuenta que cuando ella le revisaba la coronilla, la señora que estaba postrada en cama empezaba a retorcerse como si sintiera un dolor muy, muy profundo, y que de la reacción parecía que ella quería arrancarse todo, que quería arrancarse la piel, que quería arrancarse la ropa, todo lo que estuviera encima de ella, quería quitárselo. Le administraban morfina para adormecerla, perdón. Sí. Y dice que ella piensa, la seguidora piensa, que esta reacción era como una consecuencia de lo que ella tenía en este cuarto, que no la dejaba descansar, o que a raíz de esto era que ella no podía morir en realidad. Entonces ella nos dice que una de las hijas le pidió a la mamá que no contara esta historia, por eso nos la está pidiendo que la contemos anónima para evitarse problemas legales y demás, ¿verdad?
Pero nos dice que la señora esta era muy católica y se dedicaba a ser ministra de la comunión. Dice que ella participaba en las prácticas religiosas, incluyendo el mismo rezo de esto de la coronilla. Dice que este papel de ministra implicaba que llevara la comunión a los enfermos, lo que añade un contraste muy interesante realmente a lo que ella vivió. Ahora, lo que yo pienso, en uno de los episodios que hablamos nosotros con una persona que se dedica a la brujería, con Eric Sire, él nos contaba que hay personas que son brujas católicas, ¿verdad? Entonces, de esto ya es especulación mía, ¿verdad? Pero yo pienso que esta señora, entonces, si era tan metida en la iglesia y en las cosas de Dios, al rato y era que también estaba involucrada en la brujería, como nos dice esta muchacha, pero desde el punto de vista católico. No sé si habías escuchado ese término de brujas católicas en algún momento, doctor. Algo así, digo, no tan certero, pero me hace sentido sobre ciertas tradiciones y costumbres que llegan a tener algunas personas que en efecto utilizan estos símbolos, estas imágenes, incluso los nombres, ¿no? Que te hacen como limpias en nombre de la Virgen María, sí, que te hacen expulsiones, ¿no? Por medio de Jesús, pero pues obviamente apegándose a ciertos ritos, como se le llamaría, ritos paganos, ¿no? Ritos impuros, pero todo con el nombre de estas deidades. Digo, a mí no me suena tan descabellado en virtud que hasta cierto punto pues las religiones han sido nutridas, se han ido nutriendo, ¿no? Unas de otras. Tal es el hecho que pues parte del catolicismo que hoy conocemos pues no es otra cosa sino la evolución de lo que fue parte del judaísmo y lo que fueron deidades persas, ¿no? Que en su momento era lo que invadía Irán e Irak y por ahí proviene todo esto, ¿no? Entonces, pues no me hace tanto ruido el hecho de que en efecto pues haya gente que tenga que mezclar todo esto con ciertas tradiciones ritualísticas, ¿no? Digo, a final de cuentas, también la propia misa es un ritual, el bautizo es un ritual, la boda es un ritual. La única diferencia es que uno va por medio de una institución que es la iglesia y la otra pues, son simplemente costumbres que tenían las personas. Entonces, el hecho que se mezclen pues, hace sentido. No nos vamos tan lejos, ¿no? Muchos aseguran, muchos historiadores aseguran que la Virgen de Guadalupe no es otra cosa sino la Madre Tonantzin, pero obviamente utilizada a favor de los nativos americanos para decirle a los españoles, está bien, güey, sí, ya, lo que tú digas, mira, ahí está tu virgen. Pero en realidad ellos estaban adorando a Tonantzin, ¿no? Sí, es como tu jefa, ¿no? Cuando te regaña, ya, jefa, ya están los trastes lavados, ya, ¿no? Pero con las patas, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas está cumpliendo lo que se pedía. Pero fíjate que esa historia, Walding, está interesante porque tal como lo comentas, pareciera que la señora estaba arraigada, ¿no? A eso que tenían ahí, ese vestido, ese crucifijo roto, amarrado con alambre, como muchos le llaman, ¿no? Los amarres o los trabajos que les hacen. Sería cuestión de ver si ese amarre o ese trabajo no se lo hizo alguien más para hacerla sufrir, porque como bien dices, pareciera que ella irónicamente padeció por aquello por lo que ella siempre pidió, ¿no? O sea, irónicamente. Ella siempre pidió por las almas enfermas y resulta que cuando ella le tocó, ¡pum!, pues ella fue una de las almas enfermas, ¿no? Sí, claro. Capaz que le dicen, güey, yo ya pedí por ustedes, ¿quién va a pedir por mí? No chinguen, ¿no? No, sí, de hecho, ¿no? Y estos trabajos de brujería que realmente no sé si como dices, porque no lo había visto desde ese punto, en realidad yo lo había visto desde el punto de que ella estaba como buscando una protección, pero tal vez es al revés, que alguien más le aplicó este trabajo a ella para que no pudiera morir, para que se pudriera por dentro y demás, pero no pudiera morirse. Muy interesante, es que también aquí estamos especulando un poco, porque yo he escuchado algunas historias también sobre la Santa Muerte, de gente que le pide a la Santa justamente eso, que sanidad y que esto y que lo otro, y una vida muy larga, no morir, y que más bien eso se vuelve al contrario. Sí, es entonces algo más bien exacto, puede ser hasta contraproducente. Y alguna historia por ahí he escuchado incluso de gente que luego de que han tenido algún accidente, alguna cosa, alguna enfermedad, más bien le piden a la Santa lo contrario, luego de que habían pedido más bien
¿verdad? Sanidad, alguna cosa de que los acompañara siempre. Entonces, sí, más bien le piden fallecer rápido porque ya está mucho sufriendo la agonía. mucho ya. Sí. Entonces, sí, hay muchas cosas con las que se puede ligar. De hecho, ahora que el doc lo mencionó, esto de que la parte católica está llena de ritos, me dio un poco de gracia porque estaba recordando un comentario. Ahí vamos a poner un poquito el picante en TikTok que nos tiraron cuando sacamos lo de la brujería. Que nos decían, Sí. es que los brujos y todos estos ritos que hacen y toda la parte de la brujería, todo eso está mal. Y la misa, como el doc lo dijo, es justamente eso. Es un ritual. Correcto. Es un ritual. Y un ritual muy antiguo, ¿verdad? También. Porque Antiquísimo. no es que lo empezaron a practicar el siglo pasado. Es muy antiguo. E incluso antes era peor porque era todavía más fuerte. Y en latín también, ¿verdad? Que se habla que es una de las lenguas muertas. Bueno, muerta como en sus inicios, por así decirlo. Sí. Porque ya el latín que se habla, no sé si lo han visto, pero no es el mismo que se hablaba anteriormente, ¿verdad? No es una lengua igual. Pero sí, no, ha ido evolucionando, ¿no? Digo, desde sus orígenes, tal es el hecho que estaba el latín, digamos, el latín puro, el latín que tenía acceso a la gente de altas castas, la gente de dinero, la gente estudiada, y el latín de la Vulgata, que era el latín al que tenía acceso todas las demás personas que a final de cuentas iban tergiversando ese idioma. Y bueno, muchos idiomas, llámese el italiano, el español, pues evolucionaron justamente del latín, ¿no? Entonces, el portugués también evoluciona del latín, que son las lenguas romances. Entonces, da todo el sentido el hecho que pues, se puede efectuar un ritual por ese lado, ¿no? Por ejemplo, los rituales en inglés, ¿no? Los escuchas y dices, güey, eso no es un ritual, güey, estás cantando una canción de amor, ¿no? Porque ya ves que en el inglés es, oh, I love you, I love you. I wanna you be here with me, ¿no? Y en español, pues como que sí tiene un poquito más de peso, ¿no? Da más la posibilidad a este ritual romántico. Y digo romántico no por el hecho que sea romántico, sino por lo que representa, ¿no? Entonces, por el sentimiento sí, está súper trae, padrísimo. Sí, claro. Y como bien dice Walding, ¿no? Las misas es un ritual antiquísimo de hace 400, 500 años, ¿no? Comparado con otros tipos de rituales que son aún más antiguos, ¿no? Entonces está interesante, está muy, muy interesante por ese lado. Sí, pero sí, digo, ya ves que salen las personas, como se vale, ¿no? Se vale que salgan a defender sus ideas, se vale que salgan a defender sus religiones. Lo que no está padre es que intenten imponerlo, ¿no? Así como que esto es lo único y verdadero, esto es lo absoluto. Y dice, no, dale chance a la crítica, dale chance a el estudio, dale chance al propio debate, pues para poder a la nutrirlo. misma historia de la misma iglesia también. Claro, porque fíjate que en eso ahí entra otro punto, Walding, el hecho que muchos dicen, es que si nos apegamos a la historia, y tú le dices, dependiendo de a qué historiador le preguntes. O sea, también la historia depende a qué historiador le preguntes. ¿A quién le convino contar esa historia, no? Por ejemplo, mucha historia de los sumerios pues ya desapareció. Mucha historia de los nativos americanos también ya desapareció, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente llega el eurocentrismo a imponerse y entonces muchas de nuestras tradiciones, de nuestros ritos, pues cambian absolutamente, ¿no? Hay algo muy curioso que se decía, ¿no? Viene por parte de otro historiador que menciona cómo era posible que los españoles hayan anotado con pluma y San Cristóbal, que San Cristóbal haya anotado con pluma, con mano y pluma, cómo es que les sacaban el corazón, les abrían el pecho, ¿no? Y hoy día te pones a ver cómo son las operaciones a corazón abierto y dices, güey, para empezar necesitas un pinche armatoste enorme y luego necesitas otra madre que te lo ponen y te abren las costillas para poder abrirte el corazón. Eran muy, muy hábiles en su momento, ¿no? Para poder sacar el corazón con un pedazo de obsidiana. También. Con un pedazo de obsidiana, cuando hoy día necesitan pinche prensa para ponerte, abrirte las costillas. Entonces está interesante. Por eso reitero, la historia es fidedigna siempre y cuando a quien le preguntes y siempre y cuando que a ti te convenga contar, ¿no? Sí, claro. No, y de hecho ahora que mencionabas también a Tonantzin, hay un libro que yo creo que ese libro hasta hace poco, si no mal no recuerdo, ese libro hasta hace poco lo habían sacado a la luz, que era un sacerdote, que él contaba en ese libro que eran cartas que él enviaba a España
contaba precisamente que dentro de los altares de la Virgen de Guadalupe que les ponían a ellos, iban todas las nativas, ¿verdad?, a adorar a la Virgen, y era que dentro de esos altares tenían altares, estatuillas pequeñas de Tonantzin ahí metidas, ¿verdad? Entonces también es vacilón ver cómo dentro de la historia nos cuentan que ellos siguieron también adorando sus propias costumbres, ¿verdad? Claro. Y todo va por el hecho de la tergiversación, ¿no? O sea, tergiversar, reitero, que es lo que te conviene. Porque, por ejemplo, ahorita andando en el tema de lo paranormal, ¿no? Muchos te dicen, oye, es que vi al diablo. ¿Y cómo el diablo? No, pues tenía cuernos y patas de cabra. No, pues entonces sí era el diablo. Y ya cuando te pones a ver el origen de todo esto, pues nos remontamos, ¿no? Hasta el dios Pan, ¿no? De los griegos. Dios que era el dios de la abundancia, de la fertilidad, que hacía sus ofrendas y que toda la gente estaba allí a gusto, y decían, güey, ¿cómo hacemos para que la gente se convenza de que creer en eso es malo? Y que mejor se vengan por un dios antropomórfico. No, pues diles que en efecto estas deidades con esas características físicas es desagradable, porque, güey, ¿cómo estás? Un animal antropomórfico es perverso, ¿no? Es desagradable. Cuando se pasa por alto el hecho de que, a final de cuentas, si tú crees en otro güey con forma humana, pues, ¿qué va a tener? Pues, atribuciones humanas, ¿no? Necesitas a alguien con atribuciones específicas, atribuciones especiales, atribuciones diferentes, para decir, en efecto, este güey es diferente a mí. Él tiene más poderes, él tiene una jerarquía, él me puede salvar, él me puede ayudar. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? Vemos la representación de las deidades americanas y vemos a estos dioses, ¿no? Con faldas de serpiente, cabezas de cráneo, con 2 cabezas, colmillos enormes. Entonces te da la pauta que en efecto tienes que o mejor dicho, se depositaba la fe en criaturas diferentes, porque pues evidentemente si deposito mi fe en otro humano, pues ¿qué va a hacer? Lo mismo que yo. Necesito a alguien más chingón que yo, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Ahí es donde llega esta idea del Dios bonito, el Dios hippie, el Dios hermoso, y hay que hacerles creer que todo lo demás es perverso, todo lo demás es siniestro. Ya no tienen que adorarlos, porque al final de cuentas adorar estas deidades paganas pues les da libertad. Y nosotros lo que necesitamos es someterlos, tenerlos bajo el yugo, que tengan miedo, y de esa manera van a ser más fácil de doblegarse. Entonces, es parte de... Claro, y es parte de tener un poco de apertura de mente también. Por eso nosotros a veces hacemos un poquito la broma, que es una broma con todo respeto también, cuando nos comentan alguna cosa que compartimos y nos ponen, pónganse con Dios, y la respuesta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál de los 12,000 o 13,000 que existen? ¿Cuál Dios? Con todo respeto, ¿cuál Dios? Claro, y nosotros hemos tenido nuestra crianza, en mi caso católica y demás, pero por eso mismo justamente que estás diciendo. Pero bueno, vamos con otra historia, porque si no seguimos divagando y nos metemos. Si no, mi mamá que está allá afuera, ya la veo que me va a estar esperando con la faja, porque me acompañó a grabar mi mamá. Me está esperando con tu Biblia de la primera comunión para agarrarte a chanclas. Unos bibliazos, güey. Sí. Bueno, nada más me gustaría cerrar esta este pequeño paréntesis que hicimos, el hecho de que si hacemos este tipo de críticas no es con la finalidad de agredir a nadie. Es simplemente una opinión, un punto de vista, y cada uno es libre de creer en el Dios que quiere. Todos los dioses son únicos y verdaderos, todos. Tú rézale al Dios que más te guste, al que más te complazca o al que te hayan enseñado, ¿no? Pero pues evidentemente respeta la creencia de las demás deidades. Solamente eso. Claro, así debería ser. Claro. Al fin y al cabo también esto forma parte de la historia. A nosotros la historia nos parece interesantísima. Siempre. Siempre. Entonces, bueno, vamos con la historia. Creo que sigo yo. Entonces voy a contar una historia. Esta sí es una historia de un seguidor que agradecemos a Kevin Arroyo, que nos envió una historia por correo. Es una historia que está ambientada un poquito en el campo, en las afueras de la ciudad, y nos cuenta algo que pasaba en un terreno donde vivía la familia. Entonces él nos dice, bueno, Kevin Arroyo, gracias por estar ahí pendiente del programa, por enviarnos tu historia. Y de verdad agradecemos que se tomen el tiempo de redactarla, de explicarnos detalles y todo lo que les ha pasado, tanto a ustedes, a familiares, amigos y demás, porque a nosotros nos encanta leer las historias que nos envían. Entonces, bueno, esta es la historia de Kevin. Kevin nos dice, bueno, que ellos son de la provincia de Cartago.
que es una provincia que pertenece al área metropolitana, pero viven en Paraíso, que es un poco en las afueras de la ciudad, por así decirlo. Más exactamente en una zona que se llama Birricito. Y que los abuelos que viven ahí ya hace más de 40 años, que cuentan que cuando llegaron ahí no había ni caminos, ni luz, ni agua, electricidad, era muy difícil, que era bastante incómodo. Y que ahí donde ellos viven, hace bastantes años el gobierno repartió el terreno en diversas parcelas para que la gente trabajara. Que el abuelo de él fue uno de estos beneficiados con estas parcelas. Para comenzar con el tema, pues cuentan que el bisabuelo de él andaba mucho a caballo, que acostumbraban pues tener animales. Para llegar a la casa había una pequeña quebrada que tenían que pasar, que habían árboles muy grandes, y siempre se decía que en esa pasada entre los árboles, esta sección de árboles y la quebrada, que ahí pegaban sustos. Se decía que a cierta hora, que esto me llamó mucho la atención, había un árbol como que caía en el camino y que se volvía a levantar, y que otro señor del pueblo, que era de la época del bisabuelo, aseguraba lo mismo. Hace años, pues bueno, ya el abuelo de él contaba que cuando la mamá de Kevin y sus tíos pues estaban pequeños, pues tenían vacas, animales y esto, como decían, y también el caballo. Sin embargo, este caballo dice que le contó la abuela que solo se dejaba montar del señor, del abuelo, y que el abuelo en ese tiempo cuentan que era un señor como los señores de esa época de campo que te mencionaba él, que le gustaba mucho tomar, que iban al campo, que le gustaban las mujeres, un poco la fiesta, etcétera. Pero que aún así, a esta fecha, el Señor nos dice que gracias a Dios está vivo, y que bueno, que cuando ya él tiene recuerdos de su abuelo, pues no era así. Pero continuando un poco con la historia del caballo, que solo se dejaba montar de él, nos cuenta que su abuela un día se acercó para darle comida, porque su abuelo no estaba, y que el caballo se volvió y la mordió muy fuerte y estuvo a punto de lastimarla mucho, que ella se asustó mucho y que se puso muy muy agresivo el caballo, que algo le pasó con la señora. Ellos no entienden y no saben qué pasó, probablemente por este mismo apego que tenía al abuelo, pienso yo. Nos dice, bueno, que el abuelo entonces lo que hizo fue que se lo llevó y lo dejó amarrado con una cuerda a un poste, y que el caballo, pues que no se sabe cómo, con la amarra que tenía, se enredó, empezó a saltar y se ahorcó. Aquí viene la parte extraña de la historia. Lo que nos dice es que a través del tiempo, que eso fue hace tiempo ya, todavía en la casa de los abuelos, cuando está tarde ya, ellos, cuando hay mucho silencio, como es una zona de campo, se escuchan los galopes de este mismo caballo pasando por el camino. Esa es la primera parte de la historia que nos envía, ¿okay? La segunda parte que nos envía, como él nos contaba, dice que al inicio, que estas parcelas, estos terrenos que se dividieron, que el abuelo comparte la entrada con el terreno de otro señor, lo que llaman las famosas, como acá, ¿cómo es que se llama la entrada acá? ¿Qué? Cuando hay una misma entrada para dos terrenos, se me fue servidumbre. La servidumbre, como una servidumbre. Uh-huh. Exacto. Y que recuerda que este otro terreno tenía otro dueño, ¿okay? Era el terreno como que colindaba con el de ellos. Que recuerda, ¿verdad? Que en esa época sí recuerda al señor cuando él tenía unos 6 años por ahí, que estaba niño, y llegaron un día de repente las patrullas, Cruz Roja y demás, y no sabían qué estaba pasando. Llegó el chisme a la casa, el chisme paranormal, y dicen que el señor, otro señor de este otro terreno, se había tomado un veneno y que se murió pues del lado del terreno de él. Uh-huh. Ahora lo que pasa, de nuevo con esta segunda parte, es que ellos dicen que este señor era muy característica de que caminaba a ciertas horas y tenía unas botas con un sonido particular y demás, y que ahora también
aparte del caballo, a veces escuchan a este señor particularmente andando por ahí alrededor de las casas en este terreno, y que simplemente no tienen explicación de por qué se da el mismo fenómeno con el caballo y con el señor. De hecho, era lo que hablábamos antes de las impresiones en el tiempo, ¿verdad? De estas impresiones que dejan las personas de algo que sucede. De hecho, esa historia me recordó a algo que mi mamá contaba, que ella en una ocasión escuchó cómo mi bisabuelo tosía fuera de la casa de ella después de que falleció, y que se fueron a revisar y no vieron nada, no había nada, obviamente. Entonces que ella sí se asustó mucho en ese momento de eso que estaba sucediendo. Tal vez es como esto que estamos diciendo, de que sucedió algo trágico y lo último que se crea es como la impresión de eso último que estaba sucediendo, o de una característica de la persona también, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí, pudiera ser. Ahí es donde me queda la duda si a eso se refería Bronco. ¿Te acuerdas? Que no quede huella, que no. Yo creo que Lupe Esparza se refería a eso. Sí, que no quede huella, porque sí. Qué pinche es miedo, ¿no? Sí. Qué pinche miedo que escuche el caballo y las botas, oye, por favor. Entonces, claro, eso nos deja de lección dos cosas. Una, si vas a amarrar el caballo, amárralo demasiado lejos. Ya, si se ahorca el güey, ya, que asuste allá. En mi casa, ¿no? Sí. La amarro ahí. Es más, llego con el vecino que me cae gordísimo. Oye, vecino, mire que se ganó un caballo, ahí se lo dejo, se lo amarro, ¿no? Ya, si algo le pasa al caballo, que lo espante a él. Sí. Y la otra es que si a alguien le pasa algo así, quítale las botas. Ya, que se vaya descalzo. Ya, de menos, sí, mejor. Descalzo no hace tanto ruido, ¿no? Pero sí, hace sentido con lo que mencionas, Walding, el hecho que en efecto pareciera que ante un evento trágico, pareciera como que esa energía tan pesada, tan densa, tan desagradable, deja vestigios, ¿no? Se queda ahí impregnado esa emoción, siendo lo último que se vivió en ese lugar, en particular de esa persona. Lo curioso es que también el caballo, dices, ¿qué culpa tiene el caballito? Sí. Pues, todos dijéramos una persona, según la tradición que nos precede, tú dices, bueno, una persona tiene sentido, ¿no? La persona siente culpa, la persona siente deseo, la persona siente remordimiento. El caballo, ¿qué culpa va a tener, no? Entonces, ¿por qué el caballito anda penando? El compa como quiera. Es lo mismo. Digamos, acá en Costa Rica tenemos una leyenda que no sé si en México también se da, que es la famosa carreta sin bueyes, sí, que le llaman. Que la carreta sin bueyes es una carreta que se pasea por los caminos. No recuerdo bien el por qué se pasea por los caminos, pero se pasea sin bueyes, o se escucha nada más, o hay personas que afirman haberla visto también. Sí, es lo mismo. Bueno, pero esta tiene una connotación más folclórica. Sí, es algo más folclórica, pero digamos, yéndonos al punto de que si con esa carreta, el dueño de esa carreta pasó algo y su impresión en el tiempo, yéndonos a esta teoría, ¿verdad? Que no está comprobada, obviamente, pero puede ser un poco descabellada y demás, pero que también podría ser real, que quede ahí como esa impresión en el tiempo también. Que es lo mismo que se habla con lo del cronovisor, ¿verdad? No sé si conoces esa historia del cronovisor. No, pero suena interesante. El cronovisor, para resumirlo así rapidito, para dejarle la espinita y que después sí se vaya a buscar a internet, porque sí existen evidencias. Ese sí existe, ok. Claro, el cronovisor lo crea un sacerdote en el Vaticano en los años 50, 60, por ahí. Y es un aparato que hay planos del cronovisor no completos, porque no están completos, pero sí hay planos en los que se impregna, o más bien a la hora de encender esta máquina por una pantalla, se ve la cara de Jesucristo, se ve la crucifixión de Cristo y se ven algunos otros detalles que el Vaticano, lo que cuenta la historia es que decide ocultarla completamente de la gente, porque hablan de que así como se pueden escuchar psicofonías, también sería probable de que las imágenes se queden plasmadas en el tiempo y se puedan recopilar, así como una antena de televisión, se puedan recopilar y pasarse
en ese momento por una pantalla, una imagen. Que de hecho hay varios libros y demás de esto del cronovisor también. Sí, yo el cronovisor sí lo conozco, pero a mí siempre me ha dado demasiadas dudas. Porque una cosa es una impresión en el tiempo de algo, no sé, más reciente, digamos, pero reciente uno puede decir 50, 100 años, pero si nos vamos 2024 años atrás, no es muy difícil. Por eso son cosas que no sabemos cómo funcionan, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Lo paranormal es ciencia no estudiada también. Sí, bueno, a mí lo del cronovisor siempre me ha dado la duda. No sé, ahí podemos tal vez hacer otro episodio hablando un poquito del cronovisor para la gente. Y ahí también podría salir un relato perturbador que no sucedió jamás, ¿verdad? No, claro que se puede desprender. Lo curioso, y creo que aquí coincido con, la idea y la hipótesis de la existencia de este artefacto suena maravillosa. Sin embargo, para llevarla a cabo más allá de la ficción, pues obviamente necesitarías hilar ciertos puntos. Por ejemplo, creo que Bobby ahí voy a coincidir un poco con él, sería el hecho de decir, ok, esta huella en el tiempo sucedió en cierto lugar, en cierto momento. Yo tendría que estar en cierto lugar y cierto momento para poder ver lo que quedó impregnado allí. Es decir, yo tendría que llegar a este aparato específicamente al Monte del Calvario para yo estar viendo en su momento la frecuencia cuando ocurrió eso, ¿no? Porque ¿de qué otra forma tú podrías recopilar información de un evento, muy específicamente de la crucifixión, hasta acá, ¿no? Tú dices, necesitaríamos que existiera alguien que haya ido al pasado, que haya tenido el cronovisor en su momento y él estar transmitiendo para que uno transmita y el otro reciba, ¿no? Bueno, uno tome y el otro reciba. Sí. Yo también lo veo, perdón, Doc, como la fuerza que tendría que tener esa energía para que permanezca aún. De hecho, bueno, no sé si han leído Caballo de Troya. Sí, Simón, de JJ Benítez. Bueno, además el 1 me aburrió y ya no le seguí, pero sí. Ya no leyó los demás, pero bueno, Caballo de Troya habla prácticamente de lo que sería el cronovisor, pero con una máquina del tiempo, ¿verdad? Entonces por ahí es ficción, pero ya lo dijiste antes, la realidad supera la ficción, ¿verdad? Siempre. Entonces yo quiero pensar que en efecto, tal como me lo mencionas, Walding, el cronovisor existe, pero para hacerlo funcionar necesitarías ir específicamente al lugar donde ocurrió ese evento, para a partir de ahí que las ondas de tiempo y espacio puedan frecuentar y las partículas de las que se conforma el tiempo puedan ser manipuladas al punto en el cual se pueda ver a través de este aparato lo que ha sucedido a lo largo de la historia, específicamente en ese lugar, porque allí se registró. Reitero, para yo verlo desde otro lado necesitaría tener algo que me lo esté transmitiendo para yo poderlo ver de forma remota en el Vaticano, en mi casa, en Chinconcuá, en donde sea, ¿no? Entonces, apoyo en efecto que sí puede existir, pero necesitarías tener el aparato allí. Hay por ejemplo, otra teoría de eso que me parece bien interesante, de cierto aparato que existe para evitar el fin del mundo. Es decir, que siempre y cuando este aparato esté conectado a base de la fluctuación de estas partículas, es como va a ocurrir una catástrofe y este aparato, una vez que se activa, digamos que altera las partículas del espacio-tiempo y a partir de ahí brinca esa catástrofe y evita que el mundo se acabe. Supuestamente por eso hay tantos testimonios de que el mundo se debió de haber acabado en el 2000 y no se acabó. El mundo se debió de haber acabado en el 2012 y no se acabó. El mundo porque supuestamente está conectado este aparato y todos hablan de ello y está la especulación de que va a suceder. De no existir este aparato, en efecto ya se hubiera acabado el mundo desde los años 60, ¿no? Cuando, en la Guerra Fría, cuando estaba muy latente esta guerra nuclear. Entonces, que a partir de ese momento se desarrolla este aparato y al hecho de estar conectado da la posibilidad de estar brincando estas catástrofes. Sin embargo, algo que teorizaban algunos, que dicen que sí existe este aparato, y digo teorizaban porque evidentemente lo hipotizaban, sacaban la hipótesis, lo analizaban, estudiaban y a partir de ahí se teorizaban, ¿no? Entonces, lo que ellos mencionaban era eso, que estaba conectado y eso evitaba que se acabara esta realidad. Sin embargo, al momento en el cual tú la brincas aquí, existe la posibilidad que esa catástrofe la hayas brincado a otro universo. Entonces, lo que nos iba a ocurrir aquí, ya le ocurrió a otro universo. Otro que ni la debía ni la temía.
pero por nuestra banalidad, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, es por lo que mandamos esa catástrofe a otro universo. A otro lugar. Entonces, te deja pensando, así como dice el cronovisor, pues también este aparato, ¿no? De ir evitando el fin del mundo. Está divertido e interesante y maravilloso todas estas especulaciones y que en efecto dan pauta para casos perturbadoramente ridículos. Muy bien. Doc, para ir finalizando, ¿qué le parece si nos relata o nos deleita con una historia más? ¿Una historia más? ¿Una escrita por mí o igual de los seguidores? ¿Puede ser una escrita? Una escrita, sí, para que nos deleites por ahí con esos casos, ¿verdad? A ver, déjame. Aquí debo de tenerlo. Si quieres, nos das un momentito nada más porque algo sucedió y se nos fueron las luces, creo. Seguimos. Ok. Sí, vi que se pusieron a ver a la nada y dije, y ya valió. No, es que aunque no lo creas, nos han pasado bastantes cosas. En el episodio pasado, de hecho, una de las historias que no conté bien fue porque empezó como un olor a gas, azufre, no sé qué era, y solo lo estaba percibiendo yo y afuera lo estaba percibiendo mi novia que estaba ahí. Pero Adrián y Bobby no, entonces tuvimos que pasar también, a revisar. También. Adrián me dijo que él no lo sintió nada. Pero bueno, no, ahorita fue como que pasó algo con las luces, pero ya me levanté y ya todo está bien, entonces seguimos. Sí, nos han pasado algunas cosillas por ahí, porque también nos ha pasado que estamos grabando y se nos apagan las cámaras, se nos apagan las luces, nos tocan algunas ciertas cosas ahí que seguro movemos con las energías, ¿verdad? Seguramente. Mira, me gustaría cerrar con una que me mandó un seguidor y un caso perturbadoramente ridículo que no he contado en ningún otro lado. No sé si les parezca. Perfecto. Perfectísimo, claro. Esta historia que quería abordarla ahorita que mencionábamos el tema de los aparatos, de estos elementos, artilugios que se utilizan. Y es que este chico nos cuenta esta historia que él es editor de videos. Él se encarga de editar videos, pero él edita videos de bodas, de bautizos, de 15 años. O sea, alguien más graba y él solamente se dedica a editarlos. Entonces le llegan con un video de una boda, el cual, pues, ¿sabes qué? Edítamelo. Pues está bien, sí. Para hacer todo el proceso, pues ya sabes que se lleva su tiempo. En su equipo no sé quién se encargue de la edición, ¿tú, Bobby, o Waldy? Bobby se encarga de la edición. Ahí está hasta las 2, 3 de la mañana siempre editando. Justamente como editor sabes todo. Sí. Entonces, cuanto más imagínalo ahora en un proceso de boda que debe de llevar mayor corrección de color, que los cortes, que el ensamble. Entonces, el sujeto dice que hace chambas muy chidas. No me consta, pero él lo dice y yo creo en su palabra. Entonces, le mandan este video para editarlo, todo muy bien, lo va avanzando. Dice que ya llevaba 3/4 partes del video editado. Llega el momento donde ya está medio cansadón, se para por un café, regresa y cuando se sienta a verlo, en el recuadro donde aparece tu video, tu muestra de video, dice que le parece curioso que los rostros parecen distorsionados. Dice, cabrón, puede ser que sea una falla en la toma, ¿no? Entonces le va avanzando y se da cuenta que no. Todos los rostros están distorsionados, como si fueran rostros deformes y algunos ya con asimilaciones demoníacas. Ojos negros, sonrisas alargadas, incluso algunos que en la parte de atrás, lo que me parece curioso es que ya ves que normalmente diablo traen los cuernos en la frente. Y él dice que no, que a partir de la parte de atrás le salían como algunas apéndices que se formaban como cuernos de cabra hacia atrás. Entonces eso le dio un chingo de meses. No mames, ¿qué pedo, no? Entonces se puso a revisarlo una y otra vez en la línea de tiempo, veía, y todo el video estaba así. Entonces él dice, no tiene sentido. Yo había editado el video, yo lo vi, yo lo edité. Alguien que edita, sabes que ves y una y otra vez esa misma toma para ir viendo dónde cortas, dónde ensamblas, lo que te sirve, lo que no te sirve. Entonces yo había visto este video y no tiene sentido que ahora esos rostros se vean así, ¿no? Entonces llega el momento donde se asusta mucho, tira el video, ya era noche, entonces borra todo el video, se deshace de la edición y se va a dormir.
Al día siguiente regresa y le dice a la persona, oye, ¿sabes qué? Te voy a quedar mal con el video. Te voy a quedar mal. No, porque es que me atrasé, lo perdí, dame unos días más. Entonces él retoma el video y agarra el video, comienza a editarlo, otra vez el máster, el que le habían enviado, y ese video estaba limpio. No tenía absolutamente nada. Entonces él ya se queda con la duda y dice, cansado no estaba. Llevaba tiempo editándolo, pero no estaba tan cansado. Uh-huh. Dice, y estuve viéndolo una y otra vez y no me hace sentido que los rostros se hubieran desfigurado tan feo. Y tú puedes decir, bueno, puede ser error del video, ¿no? Que se corrompió el video, quedó mal. No. O sea, era exactamente el mismo video, solamente que los rostros eran diferentes. Entonces, él ya se queda con dos dudas. O bueno, la duda le genera dos opciones. ¿Qué pasaría si, en efecto, así como nosotros hemos ido evolucionando, qué pasaría si estas entidades demoníacas también han ido evolucionando? Y la forma de entrar a nosotros, la forma de tentarnos es ahora por medio de los aparatos electrónicos. Así es como se pueden llegar a manifestar, ¿no? Entonces, esa es una duda que le surge. Y otra duda puede ser, le dice, ¿y qué tal si, solo qué tal si, la cámara en ese momento pudo captar cómo es que eran las personas en realidad? ¿Qué tal si en realidad esas personas eran así? O sea, por medio de sus acciones, por medio de sus decisiones, eran personas malas y se quedaron grabadas en el video. Entonces te genera esta duda y dices, güey, está muy interesante, igual te da muchísima tela para la especulación. Y ya sabes, ¿no? Como las viejitas del pánico satánico. Sí, claro, claro. Los demonios, las camisetas negras. Exactamente. Todo. Entonces, estas viejitas dicen, justamente por eso es por lo que los chamacos no sueltan el teléfono, porque los demonios los tienen pegados con el teléfono, ¿no? Entonces, pareciera curioso, pero dentro de estas opciones que esta persona nos da, dice, ¿qué pasaría si los demonios también ya evolucionaron junto con nosotros y ahora la forma de llamar la atención es por medio de la tecnología, por medio de los aparatos electrónicos? Como yo nunca he visto un demonio, nunca he platicado con él, puede ser, ¿no? Puede, sí. Hasta que no me digan, oye, güey, sí, es que ahorita ya, fíjate que tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, y por ese medio te vamos a poseer, ¿no? No lo sé. Sí, bueno, si nos vamos a la teoría de investigación paranormal, lo que es actividad paranormal en general, digamos, todo se genera frecuencias, ¿verdad? Por eso es que los famosos aparatos, ¿verdad? Para captar temperaturas, magnetismo, los famosos Spirit Box y todo esto funcionan, porque al fin y al cabo se genera cierta energía que los aparatos captan, por así decirlo. Sí. Completamente. Entonces, de acuerdo. No está tan alejado de la realidad. No está tan alejado. Lo que me da miedo es, dices, güey, ¿dónde compro esa cámara? ¿O es un filtro para ver a las personas como son? Dices, no, por favor, no me la pongas, si no se va a ver horrible, pinches tentáculos que me salen por todos lados. Entonces estaría muy feo, muy feo. No has escuchado esta, no sé si es una teoría realmente o si está documentado realmente, de que la primer creación del teléfono de Graham Bell no fue para comunicarse con las personas, ¿verdad? Sino para más bien comunicarse con el más allá. Que fue un gol que metió al crear una tecnología nueva también. Sí. O la famosa patente del 666 de Elon Musk, ¿verdad? No sé si... No, mentira, de Elon Musk, no, perdón. ¿De Bill Gates? De Apple. La de Apple. Que se supone que con los smartwatch están patentando una tecnología que esto sí no es conspiración totalmente, porque sí se está hablando de eso, de que con los smartwatch lo que van a hacer es captar las emociones y ellos preservar esta energía que se genera a partir de las emociones, y a usted le van a pagar en bitcoins o en monedas virtuales a raíz de eso. Entonces no estaría tan descabellado de que por ahí se vayan manifestando, ¿verdad? Este tipo de entidades en las cámaras también. Da la posibilidad. Y ahora que lo dices, fíjate que eso está muy interesante. Hace tiempo escribí un relato justamente de un caso perturbadoramente ridículo, por ahí está en TikTok, donde justamente una empresa se dedica a comprar emociones.
Ajá. O sea, las emociones, y por medio de las emociones es que están nutriendo una máquina. Entonces, esas emociones llegan hasta una máquina y esa máquina comienza a funcionar justamente para tener contacto con otras realidades. Yo me basé en Monster Inc., la verdad. Claro, Yo me basé en Monster Inc. para hacer Sí, este relato, sí, ¿no? El sí, hecho sí, de que el miedo, ¿no? Alimenta todo lo que es Monstrópolis. Y cuando se dan cuenta que la risa es más fuerte, bueno, ahora hacen reír a los niños. Entonces dije, pues mira, Sí. no está tan descabellado. ¿Qué pasaría si ahora ponemos una empresa que patente el hecho de comprar las emociones? La gente, lamentablemente, llegamos a menospreciar las emociones, ¿no? Sentimos como algo muy simple. Sí, te doy mi alegría, te doy mi felicidad, dame dinero, ¿no? Yo lo veía por ese lado, ¿no? El intercambio de lo más valioso por lo más banal. Entonces, dame dinero, te doy mis emociones, y llega el punto donde las personas que se someten a esto, o sea, los que deciden intercambiarlo, llega el momento donde dejan de sentir. O sea, fue tanto lo que les extrajeron que son como zombies, ¿no? Como muertos vivientes así, ya sin emociones, sin nada, casi como hipster, ¿no? Haz de cuenta, no me interesa, no quiero, ¿no? No me interesa nada. Entonces, de este lado va, ¿no? Yo así lo escribí inspirado en Monster Inc., pero ahora que lo mencionas por el tema de los smartwatch, dices, güey, ya no voy a seguir escribiendo esas madres, güey. Cada vez me da más miedo. Y de hecho, hay otra teoría de conspiración que ya la hemos hablado, un episodio que hablamos de teorías de conspiración un poco, que es esta de que en los estadios se están haciendo nuevos, como el Spotify Center del Barcelona o el Camp Nou, el del Real Madrid, que se me olvidó cómo se llama, el Santiago Bernabéu, que se están haciendo nuevos porque debajo de esos estadios hay mallas que captan las emociones durante los conciertos, durante los partidos y demás, y eso se transforma en energía. Es una conspiración, pero al final de cuentas el cuerpo humano produce energía todo el tiempo que está, ¿verdad? Que está existiendo. Incluso cuando estamos durmiendo estamos produciendo energía también, que si lo vemos desde una perspectiva más amplia, podría ser que en algún momento llegue a ser real. Somos baterías como en Matrix. Bueno, yo iba a decir el Neuromantic, pero sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así es. No, y el hecho, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, Walding, el tema de los smartwatch y los teléfonos, recordarán este pasaje de Apocalipsis que hace mención, ¿no? La marca que tendrán en mano y frente. La marca que tendrán en mano y frente serán aquellos que sean absorbidos por... Y ya, ¿no? Te comienza a mencionar todo, todo ¿no? Entonces dices mano y frente, ¿no? Entonces comienzas a hilar y especular y dices, güey, mano y frente, güey, ya me cargó la chingada, ¿no? ¡Ay, ya tengo la marca ya de tenemos los visores 3D, ¿verdad? Claro. Y los smartwatch. Así es. Entonces, cada vez más. Pero bueno, no sé si estén de acuerdo. Leo el caso perturbador o quieren que yo estoy encantado de estar con ustedes fascinadísimo platicando. Mira, este es un caso perturbador que escribí, no lo he sacado y la verdad no quería sacarlo. Ya ahorita ustedes sacarán sus conclusiones, pero ahí les va. Dice... Gracias. Es bien sabido que muchos de los fármacos que consumimos hoy en día, si bien sirven para eso, para lo que fueron creados, la mayoría porque hay otros que en definitiva ya deberían de ser sacados del mercado, ¿verdad, amantadina y ambroxol? Muchos otros no solo traen las reacciones adversas, lo típico, mareo, náusea, vómito, somnolencia, sino que provocan daños irreversibles tanto a nivel hepático, renal y neuronal. Y la manera de, si bien no revertirlos, sino más bien que te ayuden a vivir con esas dolencias provocadas por los mismos medicamentos, pues es consumiendo otros medicamentos más fuertes, curiosamente fabricados por los mismos laboratorios. De esa forma se crea una extraña dependencia disfrazada de fidelidad del consumidor. Pero ¿qué pasaría si las reacciones del medicamento no solo afectaran a quien los consume, sino a quienes los rodean? La mañana del miércoles 4 de septiembre del 2024, hace apenas unos días, en Zapopan, Jalisco, se volvió noticia inmediata el nombre de Juan Arévalo, un niño de 8 años quien cursaba tercero de primaria en un colegio privado. Y es que el caso en el que se vio implicado causó revuelo, no solo en los padres de ese colegio,
sino en el público en general. Juan fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales con la intervención del DIF y la Comisión de los Derechos de los Niños, ya que se le acusaba de haber acabado con la vida de 4 de sus compañeritos. Según el testimonio de la maestra y otros compañeros del salón, Juan tuvo un choque repentino, a lo que comúnmente se le llama como brote psicótico, que lo orilló a golpear y estrangular a sus compañeros. Además, hizo uso del cúter que la maestra guardaba en el gabinete de las manualidades. Según los testimonios, lo hizo de la forma más brutal y sangrienta posible. Era casi imposible que un niño tuviera esa destreza y esa fuerza, pues incluso la maestra, al intentar detenerlo, terminó con cortaduras y golpes. Juan fue trasladado a una clínica psiquiátrica donde sería internado y luego de recibir 2 años de terapia, sería trasladado al tutelar de menores, donde pasaría los próximos 6 años. Lo pondrían en libertad al cumplir la mayoría de edad. Sus padres estaban devastados, no entendían lo que sucedía. Juan jamás había tenido un brote similar antes, no era un niño problemático, mucho menos violento, y aunque vivían en abundancia, no tenían los recursos suficientes para comprar al juez, como ha pasado en otras ocasiones que el crimen queda impune debido a la fortuna de los padres. El policía ministerial, Germán Iriarte, quien tomó la investigación, no daba crédito a los hechos. Llevaba en el negocio mucho tiempo y nunca se había topado con algo similar. Así que se puso a investigar un poco más. Revisó el historial familiar y clínico de Juan. El único padecimiento que sufría eran alergias al polen y a la caspa de los gatos. Eso era todo. Y el medicamento con el que lo estaban tratando era un inhibidor que actuaba bloqueando la sustancia que estrecha las vías respiratorias. Ulicobaster se llama, producido por el laboratorio BioRender Labs. El policía Germán estaba por darle carpetazo al asunto y dejar que el juicio continuara. Después de todo, lo que menos quería era echarse más trabajo. Ya sabe, la mayor recompensa con el menor esfuerzo. Investigar representaría fatiga y horas extras de trabajo. Pero entonces, esa tarde, cuando fue a la clínica psiquiátrica para integrar el informe de los médicos que revisaron a Juan, se enteró de algo bastante alarmante. Pues resulta que el psiquiatra y neurocirujano, el doctor Esteban Landeros, le hizo mención de que estaba realizando una investigación, en específico del medicamento Ulicobaster, ya que desde 2 años a la fecha había notado que ese medicamento estaba ligado a los brotes psicóticos que presentaban muchos de los niños que estaban internados en el área infantil de la clínica, y quería presentar dicha información a la FDA y a la COFEPRIS, ya que el uso de dicho medicamento era altamente riesgoso. El policía Germán le pidió que lo compartiera la información, pero el doctor Esteban se negó, ya que no podía soltar información tan pronto y a cualquiera, pues sabía los riesgos que corría su investigación, cayendo en manos equivocadas. Luego de unos días y ante la insistencia del policía, Esteban accedió y se quedó de ver. Ahí, el doctor le mostró los datos que incluían fechas de estudios del medicamento, análisis determinantes que demostraban que el compuesto no debería de estar en circulación, los números de los pacientes afectados, en su mayoría eran niños, los juicios que se realizaron previamente contra BioRender Labs, los cuales no tenían una conclusión definitiva, pues misteriosamente los demandantes fallecían de formas extrañas y accidentales, lo que anulaba el juicio. Y entre todo, lo más alarmante fueron las cantidades exorbitantes de dinero que se obtenía por la venta del Ulicobaster. Y por si no fuera suficiente, también de los ansiolíticos que ese mismo laboratorio fabricaba para contrarrestar los efectos del medicamento que causó los brotes psicóticos. Era a todas luces un negocio redondo. El policía Germán, como padre de 2 menores, intentó hacer algo, así que se reunió con un juez. Sin embargo, al presentarle la información para dialogar y saber qué se podía hacer en contra del laboratorio, el juez de inmediato le dijo que no, que detuviera la investigación, pues él se había enterado de primera mano de algunos casos similares, llevados en Monterrey, Guadalajara, Yucatán y la Ciudad de México. Y tal como le dijo el doctor Esteban, ninguno había terminado bien, al menos no para los demandantes. A la fecha, el Ulicobaster se sigue vendiendo libremente, muchas veces sin receta, pero es bien sabido que los doctores que lo prescriben reciben un muy jugoso bono, viajes e invitaciones a convenciones, a la par que el índice de brotes psicóticos y alteraciones a la personalidad en los niños que lo consumen sigue a la alza, y parece que así continuará, al menos hasta que
otro laboratorio licencie una patente de un nuevo medicamento que sea menos agresivo al que ya se conoce. Con respecto a las autoridades, no se les ve interés de intervenir, o mejor se ha dicho, no lo hacen para no afectar sus intereses. Lo cierto y lo lamentable es que hace un par de días, la familia del doctor Esteban Landeros, quien estaba investigando todo, lo reportó como desaparecido. Y no sería una coincidencia considerando la información que él había recopilado y que comprometía a BioRander Labs. Esto nos deja con una enorme incógnita, que seguramente ya se han hecho. En realidad, ¿sabemos lo que contienen los medicamentos que nos mandan los médicos? ¿En realidad nos hacen bien? ¿En realidad los necesitamos o solamente somos ratones ciegos que continúan inflando las bolsas de las farmacéuticas debido a nuestra ignorancia, solamente porque alguien con una bata nos los receta? Fin. Qué miedo. Sí me dio miedo, la verdad, porque le voy a dar el contexto del por qué. Ok. Bueno, hace poco salimos, bueno, no hemos salido, estamos todavía, según la OMS, ¿verdad? En una catástrofe pandémica mundial, ¿verdad? Y a todos nos inocularon, ¿verdad? Con esta famosa vacuna, que al final de cuentas nosotros no sabemos qué contiene eso, no sabemos qué efectos secundarios contiene, también no sabemos qué puede llegar a pasar a futuro. Pero bueno, sí, aquí estamos vivos todavía. Esperamos seguir así. No, y la próxima, ¿verdad? Que están anunciando, que se acerca también. ¿Cuál de todas? Entonces, ¿cuál de todas? Porque ahorita hay varias latentes. Sí, hay muchas. Monkeypox, un montón, ¿verdad? Pero eso siempre ha venido, y el tema de las farmacéuticas y demás es, creo, bastante oscuro, porque si uno se devuelve que la gripe aviar, que la H1N1, que la porcina, que la pandemia, que el COVID, que da miedo. Sí, claro. Me parece muy bueno y muy atinado el relato, de verdad. y qué bueno que lo está estrenando acá en uno de nuestros episodios. Pero sí me deja pensando y me deja intranquilo, la verdad. Yo creo que eso es como la mayoría de personas que vemos los relatos ridículamente. Perdón, ya se me fue el nombre. Ya me dejó boquiabierto, ¿verdad? Pero bueno, los relatos perturbadoramente ridículos, ¿verdad? Que nunca sucedieron jamás, nos dejan por ahí como con esa espinita de que puede estar pasando algo y nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando realmente, ¿verdad? Así es. Así es, exacto. Así es. Yo creo que es muy muy atinado para cerrar el episodio de hoy. Sí. Ha estado increíble el episodio con la participación del Doc. Y más allá de los relatos, el poder tener esta charla y la tertulia, creo que a la gente le va a gustar demasiado. Doc, le agradecemos un montón, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación, por haber traído esos relatos y por haber compartido un rato con nosotros. No, al contrario. Sí, gracias a ustedes. Perdón, Walding, te interrumpí, perdóname. No, tranquilo, dale. No, yo encantado de que me inviten, en verdad, es un honor poder colaborar con ustedes. Gracias por el interés, gracias por la confianza, porque habiendo tantos creadores de contenido que me hayan invitado a mí, me hace muy feliz, es un honor para mí que se tomen esa libertad. Yo encantadísimo de poder compartir con ustedes, platicar lo que tanto nos gusta, el chisme paranormal, ¿no? Que es lo que nos tiene aquí presentes en redes sociales, compartir un poco de lo que escribo, interactuar con su público. Yo feliz y en verdad muchas gracias por la confianza. No, de nuestra parte, de verdad, agradecerte, porque es desde el principio, porque no viene de hace unos días, ¿verdad? Viene desde hace un par de meses, yo creo, que te escribí por ahí. Y te escribí desde mi perfil personal, que no es el perfil del podcast y demás, y aún así estuviste siempre anuente a colaborar con nosotros, con este gran carisma que se ve en redes sociales y se ve por fuera de la grabación también, que lo tienes.
Nada más agradecerte, doctor. De verdad, para nosotros es un placer tenerte por acá. Y hace tiempo yo quería invitarte a uno de nuestros episodios y por fin se nos dio. Y esperamos que el próximo que grabemos sea ya presencial, ¿verdad? Uy, estaría maravilloso. Por allá. Maravilloso Sí. que fueran para A mí se me hizo entretenidísimo y creo que la gente también lo va a disfrutar un montón. Doc, ¿tienes algo para despedirte? No, solamente agradecer y que me sigan en redes sociales, dense una vuelta si les gustó parte de lo que platicamos acá. Mucho de esto lo van a encontrar en todo mi contenido, en las redes sociales. Mi gran recomendación para el público entero es: sean felices con lo que tienen, no envidien lo que no se tiene, porque eso únicamente te genera carencia y la carencia te genera infelicidad. Entonces, siéntanse satisfechos con lo que tienen, jamás dejen de cuestionarse lo que está sucediendo en el mundo, siempre intenten ir más allá, busquen, vean, no se conformen con lo que se está diciendo, cuestiónenlo todo y sean rebeldes, pero obviamente la rebeldía conlleva responsabilidad. Entonces, sean rebeldes, pero aténganse a la responsabilidad que conlleva esa rebeldía. Muy bien. Creo que increíble para cerrar. Entonces, gente, muchísimas gracias por haber visto el episodio de hoy. Recuerden seguirnos a nosotros también en las redes sociales. Estamos en todo lado prácticamente. En Spotify, YouTube salen los episodios principales. Y creo que esto cerramos, ¿verdad? Esto fue un episodio más de Susurros Podcast. Chao, pura vida. Chao. Gracias. Susurros.